Saludos, bienvenidos docentes y estudiantes de la asignatura Investigación Aplicada de la Escuela de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Mi nombre es Nancy Gómez y los voy a acompañar en este video donde vamos a hablar del proceso de investigación y del momento 1 del proyecto de trabajo de grado. Así, el propósito es orientar al estudiante respecto al inicio de las investigaciones científicas y a la conformación de ese primer momento en los proyectos de trabajo de grado que posteriormente van a configurar el trabajo de grado como tal. Vamos a manejar una agenda iniciando el proceso de investigación, vamos a hablar un poco de ese tema, luego el título y las páginas preliminares. Posteriormente vamos a hablar de la descripción de la realidad problematizada o lo que comúnmente se denomina problemática de la investigación, las preguntas de investigación, cómo vamos a delimitar los objetivos o los propósitos dependiendo del paradigma donde nos estemos situando, para culminar con la justificación y el alcance de la investigación y algunas palabras de cierre. Entonces, cuando iniciamos el proceso de investigación, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los requerimientos que recibimos. No es lo mismo un trabajo de grado que una investigación libre o una investigación de mercado, por ejemplo. Entonces, es importante saber qué es lo que vamos a desarrollar. Con esos requerimientos vamos a conocer además lo que es la estructura que nos están solicitando, la estructura de ese trabajo de grado. En el caso que nos invita este video, se trata del trabajo de grado o el proyecto de trabajo de grado, como es este caso, de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y por lo tanto, ese trabajo debe regirse de acuerdo a las normas que tiene la universidad y que están plasmadas en el Manual de Desarrollo de Trabajos de Grado. Como investigadores, nosotros debemos también conocer cuáles son los retos y compromisos que se nos presentan, y estos tienen que ver sobre todo con esa parte ética de realizar un trabajo que sea inédito, que cumpla con las normas y que esté ajustado a lo que espera la comunidad científica de nuestro aporte. Ese informe, debe estar escrito con un lenguaje científico que realmente represente lo que es un trabajo de grado para obtener un título de licenciado en psicología, como es este caso. Entonces es importante que nosotros como investigadores asumamos este papel con muchísima responsabilidad y compromiso. Se trata de leer mucho, de tener una apertura constante para el aprendizaje y sobre todo, como les decía, tener una postura ética que nos permita generar un trabajo que sea inédito y con la calidad esperada. Luego, en un proceso sistemático, esta primera parte se va a pasear por algunos pasos. Vamos a seleccionar el tema o fenómeno, luego vamos a delimitar ese tema en un contexto específico, es decir, en dónde nosotros lo vamos a estudiar. Luego vamos a realizar la primera profundización teórica para comprender el fenómeno, es decir, vamos a investigar sobre ese tema, a leer muchísimo sobre ese tema para poder comprender de qué vamos a hablar. Vamos luego a revisar qué se ha investigado sobre ese fenómeno, qué han hecho otros autores, porque es importante que nosotros, si bien es cierto que podemos realizar algunas investigaciones similares porque los contextos son diferentes, tenemos que tener cuidado de no investigar algo que ya ha sido estudiado y de los cuales ya hay algunos resultados. También es importante hacer el acopio del material teórico científico, mantener una carpeta donde nosotros vamos a ir guardando todos los textos, trabajos de grado, tesis doctorales, artículos científicos, sitios web que nos van a permitir luego fundamentar lo que vamos a escribir.
Vamos a ajustar y contextualizar el tema de investigación, puesto que una vez que nosotros empecemos a profundizar en ese fenómeno, vamos a tener la posibilidad de ir afinando lo que vamos a investigar. En la medida que tengamos más información, pues más claridad vamos a tener sobre lo que vamos a investigar. Y vamos a hacer una primera aproximación al título de investigación. Fíjense que yo les digo que es una aproximación, porque el título de investigación es tentativo hasta el último momento, porque nosotros lo podemos cambiar. Es decir, que vamos a ir refinando en la medida que vayamos pasando por el proceso. Entonces, fíjense que ese fenómeno de estudio o tema de investigación puede surgir de diferentes maneras y tiene un esquema que además está en uno de los textos que les estoy compartiendo, que nos dice que esas fuentes pueden venir de lecturas, de expertos, de experiencias profesionales, de prácticas profesionales, es decir, que a nuestro alrededor están los temas para investigar. No es necesario que nosotros estemos buscando muchísimo. Si nosotros miramos nuestro contexto, seguramente hay algo que es sujeto a investigación y que nosotros podemos conformar como un tema de investigación. Pero este tema de investigación nosotros lo tenemos que pasar como por un tamiz y preguntarnos, ¿es algo novedoso? ¿Es una tendencia? ¿Hay posibilidades de contrastar estos resultados que yo voy a obtener con otros resultados? ¿O va a permitir hacer una solución de un problema? ¿Voy a tener apoyos de expertos que me ayuden a comprender el fenómeno y además a desarrollar lo que es mi investigación? Yo tengo claridad de ideas sobre lo que voy a investigar. Luego que yo sitúe el fenómeno ante estas categorías y vea que es sujeto a investigación, puedo además validarlo. Puedo validarlo a través de algunos expertos en el tema o haciendo más revisión de información. Y ustedes dirán, bueno, ¿hasta cuándo vamos a leer? Durante todo el desarrollo del trabajo y después también. Una vez que nosotros tengamos ese tema delimitado, nosotros vamos a problematizarlo. Fíjense que nosotros problematizar significa buscar como una razón para investigar ese tema. Y esa problematización puede venir de nuestra experiencia, porque nosotros decimos, bueno, yo voy a investigar la depresión en adultos mayores, porque yo he observado, por ejemplo, en el sitio donde trabajo, que hay adultos mayores que normalmente vienen con depresión. Entonces, fíjense que nuestra experiencia nos puede ayudar en eso. Pero también podemos hacer lectura científica. Es decir, que nosotros en la medida que vayamos leyendo, vamos viendo que cada vez hay mayor prevalencia de un fenómeno en un contexto y que nosotros, eso nos lleva a pensar que podemos investigar y problematizar sobre eso. Pero también puede ser que estemos llamados por alguna teoría, por ejemplo, yo quiero hacer una revisión de la depresión, pero sobre la base de una tesis doctoral que generó un modelo para, no sé, para fortalecer la autoestima en adultos mayores. Entonces yo quiero hacerlo a través de los resultados de esa tesis doctoral, yo quiero hacer una nueva investigación. Pero también puede ser que algún profesor, algún investigador nos plantee la necesidad de realizar un estudio sobre la base de un problema que él ha evidenciado y por lo cual nosotros pudiéramos apoyarnos, ¿verdad? O del cual nosotros pudiéramos apoyarnos para desarrollar la investigación. Una vez que ya nosotros hemos delimitado el tema y tenemos el problema ya visualizado, nosotros podemos pasar a lo que es la descripción o el planteamiento del problema de investigación. Y además podemos realizar lo que yo llamé la aproximación del título de investigación. Es la primera aproximación y yo digo, bueno, como voy a trabajar con depresión en adultos mayor, yo aproximo un título a eso de acuerdo a lo que voy a investigar y sé que eso es algo que yo voy a ir mejorando en la medida que voy desarrollando la investigación. Luego que ya nosotros tenemos el problema visualizado, es importante escribirlo. Fíjense que la realidad problematizada o la problemática de la investigación
se define como una brecha, es decir, la diferencia entre lo ideal y lo actual. Como decimos coloquialmente, el deber ser y lo que está pasando. Entonces, ese fenómeno debe ser estudiado desde ese estado ideal y desde el estado actual. El estado ideal es toda esa revisión teórica que yo ya empecé a realizar y voy a seguir realizando, y el estado actual del fenómeno es toda la información empírica que yo voy a obtener de la realidad que yo estoy observando. Toda esa información yo la voy a tamizar de manera tal de que yo voy a empezar a escribir sobre ese fenómeno desde un aspecto general hacia aspectos más específicos. Voy a seguir con el ejemplo de la depresión en adultos mayores. Si yo voy a hablar de ese tema, por ejemplo, yo pudiera pensar que un aspecto general es la salud integral del adulto mayor. Y luego yo digo, de esa salud integral, nosotros podemos hablar de la salud mental del adulto mayor. Dentro de la salud mental, fíjense cómo voy engranando temas, yo pudiera hablar de algunas enfermedades que tienen que ver con la edad, que se presentan por algunas circunstancias que se relacionan a la vejez. Y puedo ir engranando temas y temas hasta que llegue específicamente a la depresión en adultos mayores. Cuando yo llegue a ese tema, ya pasando por otros temas que los anteceden, que para mí fueron más generales, yo allí voy a empezar a describir no solamente el fenómeno, que es la depresión en adultos mayores, sino que voy a describir lo que yo he observado o lo que yo he recopilado para poder problematizar. Si yo voy a hacer esa investigación, por ejemplo, en un centro de atención para el adulto mayor, lo que nosotros llamamos un ancianato comúnmente, entonces yo pudiera decir que en ese ancianato yo he observado que los adultos presentan algunas actitudes que pudieran pensarse que es producto de la depresión y que algunas causas que pudieran ser, y siempre lo voy a tomar como una posibilidad, porque si ya yo sé cuáles son las causas, qué es lo que ocurre, todos los resultados, no hay investigación que hacer. Yo siempre tengo que partir de que yo quiero conocer lo que ocurre y que lo que yo veo pudiera ser, pero es lo que yo quiero verificar o lo que yo quiero profundizar como investigación. Eso lo voy a ir escribiendo, esos aspectos generales, esa descripción del fenómeno, siempre fundamentado con aspectos teóricos. Es decir, lo que han investigado otros autores, lo que está escrito en el libro. Y, por ejemplo, si yo quiero definir la depresión, yo puedo irme a lo que es el manual, el DSM, que me permite definirlo, por ejemplo, desde un aspecto bastante científico. En esa descripción, cuando yo voy escribiendo ese fenómeno, yo puedo incorporar observaciones teóricas, que es lo que les decía, lo que otros autores han visto, las observaciones teóricas, por ejemplo, que dicen en los adultos mayores prevalece la tristeza porque se sienten abandonados. Esas son observaciones teóricas que han sido el resultado de otras investigaciones. Pero yo también puedo incluir lo que se llaman los datos vivos. Los datos vivos son, por ejemplo, que dice, en Venezuela la población de adultos mayores asciende a tantos adultos. Eso es un dato vivo, un dato que me da certeza de algo que está ocurriendo. Pero también puedo hablar de información estadística y entonces digo, en los últimos 5 años se han realizado investigaciones o en una investigación se ha estudiado tal cosa. Eso es información estadística, algo que ya pasó y que me sirve para ver el fenómeno desde, pudiera ser causas, desde las consecuencias, dependiendo de lo que yo quiera escribir. Entonces, de esa manera yo voy a ir
describiendo tanto los aspectos teóricos del fenómeno hasta llegar, como les dije anteriormente, a describir la realidad empírica, que es lo que he observado en el contexto, lo cual realmente constituye la descripción del problema. Yo les coloco aquí que es recomendable elaborar un esquema de los temas interconectados, eso que yo les decía, salud mental, salud integral del adulto, por ejemplo, salto a salud mental, y luego dentro de la salud mental puedo hablar de los trastornos y enfermedades mentales, y así voy a ir tamizando. Yo cuando digo tamizando es de lo más amplio hacia lo más angosto, y voy a ir revisando todo el fenómeno de manera teórica hasta llegar a lo que son los datos contextuales. Cuando yo hago mi planteamiento del problema, yo voy a estar haciéndome preguntas de investigación. Por ejemplo, dependiendo de lo que yo quiera indagar, yo pudiera preguntarme, yo digo, ¿cuáles son las causas de la depresión en adultos mayores? Si yo me pregunto eso, evidentemente que mi interés es describir las causas de la depresión en adultos mayores. Entonces, las preguntas de investigación me van a ayudar a definir lo que son los objetivos. Por eso los trato juntos acá. Entonces, las preguntas de investigación tienen que ver con mi interés y los cuestionamientos que yo me hago como investigador sobre ese fenómeno en relación a la problemática planteada. Yo pudiera preguntarme, decir, ¿de qué manera se pudiera prevenir la depresión en adultos mayores? Si yo me pregunto eso, entonces yo pudiera estar planteándome una investigación de un poco más desde la acción, y yo pudiera, por ejemplo, proponer un plan de acción o proponer estrategias para disminuir o para prevenir la depresión en adultos mayores. Tanto las preguntas de investigación como los propósitos de investigación tienen algunas formas específicas de plantearse. Las interrogantes o las preguntas de investigación, bueno, se hacen desde esa inquietud que tiene el autor. Yo me pregunto, ¿cómo sería, cómo es el desarrollo del proceso depresivo en un adulto mayor? Entonces, inmediatamente yo digo, quisiera entonces hacer una investigación que me permita describir el proceso de depresión en adultos mayores. Pero los propósitos o los objetivos, y le hablo de las dos cosas porque va a depender del paradigma donde nosotros nos paremos. Si yo estoy centrada en un paradigma positivista donde lo que quiero es cuantificar, quiero conocer causa-efecto, quisiera ver la correlación, pues yo voy a hablar de objetivos. Pero si yo estoy parada en un paradigma más interpretativo o de investigación-acción, que es un paradigma de más sociocrítico, yo entonces voy a tener, son propósitos. Esos propósitos o los objetivos dependiendo, como les dije, de ese paradigma, deben ser enunciados de manera clara. Se va a utilizar un solo verbo en infinitivo. Por ejemplo, yo digo caracterizar la depresión en adultos mayores internados en el ancianato Viejo Lindo en la ciudad de Maracay, estado Aragua. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, un objetivo. Yo no puedo decir, por ejemplo, describir la depresión del adulto mayor para caracterizar las causas, por ejemplo. No, porque ahí tengo dos verbos. Entonces es importante que ustedes, aparte de esto que yo les estoy diciendo, indaguen en los textos que estamos proponiendo, y además ubiquen videos. Si ustedes quieren ver cómo se hace un objetivo, ustedes pueden buscar en YouTube cómo realizar un objetivo de investigación y allí van a tener bastante material. No intenten hacer su trabajo de grado sin
orientación. Y la orientación no siempre viene solamente de un tutor. Podemos buscar, ¿verdad? Algunos videos, algunos libros, porque de eso también se trata, esas habilidades que tiene que tener el investigador. Entonces, además de que tenga el verbo en infinitivo, debe contener la información espacial y temporal para que sea comprensible. Es decir, yo tengo que decir en qué contexto y en algunos casos, por ejemplo, en qué año. Vamos a suponer que yo quiero estudiar algún fenómeno y digo que lo voy a estudiar en un lapso de tiempo, pues tengo que colocarlo allí también en el objetivo. O sea, tiene que ser lo más completo posible, cosa que no pasa en el título. No es necesario que mi título diga caracterizar la depresión en adultos mayores, en el ancianato viejito lindo de Maracay. No. Yo puedo decir en mi título depresión en adultos mayores, un estudio fenomenológico, por ejemplo, si quisiera dar una pista de cuál es el camino metodológico que yo voy a utilizar. Eso se lo voy a explicar en otro video. Luego, tenemos también que ver cuál es la justificación y alcance de la investigación. ¿Qué es eso de la justificación? ¿Cómo la escribo? Para yo realizar la justificación, simplemente debo preguntarme por qué es importante mi trabajo. ¿Cuál es la relevancia de mi trabajo en relación, por ejemplo, al fenómeno? ¿Por qué será importante estudiar la depresión en adultos mayores? ¿Qué puede aportar? ¿Qué puede aportar esa investigación? ¿Cuál es el impacto que tiene en los sujetos de investigación? ¿Será que eso es útil para las personas de ese ancianato? ¿A quién va a beneficiar? Y esos resultados, ¿para qué pueden servir? Entonces, cuando yo me pregunto eso, ¿cuál es la relevancia, la importancia? ¿Por qué es importante para la universidad? ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué es importante para la comunidad? Allí yo tengo información suficiente para escribir lo que es la justificación. La justificación no es más que la relevancia de mi trabajo desde diferentes puntos de vista, es decir, la importancia del estudio desde el punto de vista de los actores, de la comunidad, de la universidad. Así lo voy a escribir, ¿ok? Y luego tenemos que definir en algunos casos también el alcance. Cuando yo quiero saber cuál es el alcance de mi investigación, yo puedo preguntarme, ¿qué no va a ser mi investigación? Mi investigación no va a trabajar con adultos que estén en condición de calle, sino solamente los que estén en ese sitio que yo mencioné, que es el ancianato viejito lindo. Y ese alcance lo puedo hacer desde el punto de vista de la población, de la muestra, del contexto, de la duración. Yo puedo decir, en el contexto de las instituciones públicas, por ejemplo, entonces ya yo sé que la institución privada no va a ser tomada en cuenta. El alcance es qué voy a hacer yo y qué no voy a abarcar con esa investigación. Para finalizar, quiero dejarles como recomendación que lean sobre lo que quieren investigar para que puedan situarse en ese fenómeno. Cuando nosotros nos apasionamos por un tema, las cosas suceden como mágicas, empieza a llegarnos información de todos lados, realmente vamos a poder hacer un buen trabajo de grado, pero todo tiene que ver con ese compromiso que ustedes asuman, tanto con el fenómeno como con lo que van a escribir y lo que van a presentar posteriormente. Bueno, ha sido un placer, espero verlos en una próxima oportunidad.